Pensé que mi padre era el héroe invencible de Teruel. El hombre que construía sueños con sus manos callosas en la fábrica de cerámica. Hasta que descubrí que robaba mi futuro para alimentar su secreto más sucio. Con 12 años. Encontré las fotos arrugadas de él besando a José en un motel cutre de las afueras. Y el saldo cero en mi cuenta de ahorros que él mismo había abierto para mi universidad. En ese instante, el mundo se rompió como una de esas vasijas mudéjar que tanto admiraba, mi padre. Juan. No era un santo, sino un ladrón de almas. Y yo, su hijo invisible, iba a hacer que pagara con la verdad que él tanto temía. Me llamo Miguel. Y Teruel es mi cárcel dorada. Nací aquí. En esta ciudad de amores imposibles y torres que susurran secretos al viento árido de Aragón. Donde el sol quema la piel como un reproche divino y las noches traen el eco de amantes que se pierden en las callejuelas empedradas. Mi padre, Juan, siempre dijo que Teruel era el fin del mundo y el principio de todo, un lugar donde los hombres como él, duros como el barro cocido, forjaban vidas de hierro. Él trabajaba de maestro ceramista en la fábrica vieja al borde del río Turia, moldeando platos y jarrones que exportaban a Madrid y Barcelona, fingiendo que su mundo no se desmoronaba por dentro. Yo lo admiraba como a un dios pagano. Con sus manos anchas manchadas de arcilla roja y su risa ronca que llenaba nuestra casa de adobe en el barrio de la Castral. Hijo, la vida es como esta tierra, seca. Pero si la riegas con paciencia, florece. Me repetía mientras cenábamos el cocido que preparaba mi madre. Elena. Con esa devoción silenciosa que ahora sé que era una cadena. Pero Elena no era mi madre biológica. Eso era el primer secreto de nuestra familia. Uno que Juan me confesó una noche de tormenta. Cuando tenía 8 años y el trueno retumbaba contra las murallas medievales como si el cielo estuviera furioso, por nuestra mentira. Ella llegó a Teruel huyendo de un pueblo aún más pequeño en Castilla. Con una barriga preñada de un amor fugaz que la dejó sola y rota. Juan. Viudo joven después de que su primera mujer muriera en un accidente de coche en la carretera a Valencia. La acogió como a una hermana. Se casaron por la iglesia de San Martín. No por amor, sino por decencia, para darme un apellido y un techo. Elena me crió con leche de cabra y cuentos de los amantes de Teruel. Esas figuras esqueléticas en la catedral que besaron la muerte por un amor prohibido. Ironía cruel. Porque en nuestra casa, el amor verdadero era el que se escondía en las sombras. Yo era un niño flaco, con el pelo negro revuelto como el de Juan y ojos verdes heredados de quién sabe qué fantasma. A los 12 años. Ya sabía que Teruel no era para soñadores. La ciudad olía a polvo y a olivo quemado en verano. ¿Y en invierno? El frío calaba hasta los huesos como un recordatorio de que aquí la supervivencia era un arte. Iba al colegio San Francisco, donde los curas nos enseñaban que el pecado era un río que arrastraba almas. Y jugaba al fútbol en el campo polvoriento detrás de la estación de tren, soñando con escapar a Zaragoza o incluso a la costa, donde decían que el mar lavaba las vergüenzas. Mi fondo para la universidad era mi salvavidas. Juan lo abrió cuando nací, metiendo cada euro extra de sus horas extras en la fábrica, prometiéndome que sería mi boleto a una vida mejor. No como yo, Miguel, atado a esta tierra como un olivo centenario. Me dijo una vez, con la voz quebrada por el vino tinto de la cena. Pero detrás de esa fachada de padre abnegado, Juan cargaba un peso que lo devoraba vivo. Lo veía en sus ojos, hundidos como pozos en la sierra de Jabalambre. Cuando regresaba tarde de la fábrica, oliendo a tabaco y a algo metálico.
Como sangre fresca. Elena lo notaba también. Pero callaba, tejiendo su silencio en mantas de lana que cubrían los muebles raídos de nuestra sala. Ella trabajaba de costurera en una tienda de la calle Nueva, cosiendo vestidos para las señoras pías que chismorreaban sobre los escándalos del pueblo. Fulana que se fugó con el cartero. Mengano que apostaba la paga en el bar El Tórico. Tu padre es un buen hombre, Miguel, me decía ella cuando lo veía salir de nuevo, pretextando reuniones en la cooperativa de ceramistas. Yo asentía. Pero en el fondo, sentía el vacío como un hueco en el estómago. Ese tipo de hambre que no se sacia con pan y tomate. La primera grieta en nuestra ilusión familiar apareció en el verano del 2024. Cuando el calor de Teruel se volvía insoportable y el río se reducía a un hilo pardo. Juan empezó a llegar con moretones en los nudillos, excusándolos con caídas en la fábrica. Pero yo sabía que mentía porque sus botas estaban limpias, sin rastro de arcilla. Una noche, después de que Elena se durmiera con sus pastillas para el insomnio, lo seguí hasta el patio trasero. Estaba allí, fumando un cigarro bajo la luna llena que plateaba los geranios marchitos, hablando por teléfono en susurros roncos. José, no puedo seguir así. Elena sospecha. ¿Y el chico? Dios. El chico me mira como si supiera. Colgo de golpe cuando me oyó crujir una rama. Y su rostro, iluminado por el resplandor naranja del cigarro, era el de un animal acorralado, ojos salvajes, mandíbula apretada, sudor perlando la frente a pesar de la brisa nocturna. No pregunté nada esa noche. Me metí en la cama con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, imaginando quién era ese José que hacía que mi padre temblara. Al día siguiente, en el desayuno, Juan me revolvió el pelo con una mano que aún olía a humo y me dio un billete de 10 euros para comprar chucherías en la plaza. Sé fuerte, hijo. La vida te pone pruebas. Pero tú eres de los que resisten. Sus palabras eran como el barro que moldeaba, frágiles, a punto de romperse bajo presión. Elena sirvió el café en silencio, sus ojos fijos en el mantel floreado, como si bordara sus propias heridas invisibles. A medida que pasaban las semanas, el secreto de Juan se filtraba en nuestra rutina como humo por las rendijas de una ventana mal cerrada. Él empezó a faltar a las cenas familiares, alegando turnos extras en la fábrica. Pero yo veía como el dinero escaseaba, el cocido se hacía más aguado. Y Elena dejó de comprar la carne de cerdo que tanto me gustaba. Una tarde, después de clases, entré en su estudio, un cuartito polvoriento lleno de moldes de yeso y bocetos de azulejos inspirados en los de la catedral, y encontré un sobremanoseado metido entre los libros de contabilidad. Lo abrí con dedos temblorosos. Y allí estaban, cartas escritas a mano, con letra angulosa que no era la de Juan. Mi amor. Tu piel en esa habitación de Zaragoza es lo único que me mantiene vivo en esta tumba de Teruel. No me abandones. José. Mi estómago se revolvió como si hubiera bebido leche agria. ¿Amor? ¿En Zaragoza? Teruel estaba a solo 1 hora en tren. Pero para Juan, parecía un abismo. No lloré. En cambio, memoricé las palabras. Las grabé en mi mente como un grabado en arcilla húmeda. Esa noche, mientras cenábamos en la mesa de roble astillada, observé a Juan devorar su plato con apetito fingido, sus ojos evadiendo los míos. Elena, ajena o fingiendo serlo,
Parloteaba sobre la próxima fiesta de la Virgen de la Fuensanta. Pero su voz era un hilo tenso, a punto de romperse. Yo, con mis 12 años, sentía por primera vez el peso de la adultez, el conocimiento amargo de que los héroes de los cuentos son solo hombres con grietas profundas. Y en esas grietas se escondía José, el fantasma que empezaba a devorar nuestra familia desde dentro. Los días siguientes fueron un torbellino de dudas que me carcomían como termitas en la madera vieja de nuestra casa. Empecé a fisgonear, impulsado por una curiosidad feroz que me hacía sentir sucio pero invencible. En el cajón de la cómoda de Juan, bajo camisas planchadas por Elena, encontré una foto Polaroid, él y un hombre moreno, de unos 30 años, abrazados en una cama deshecha, con sábanas blancas manchadas de lo que parecía vino derramado. El hombre, José, supuse, tenía una sonrisa lobuna, ojos oscuros que perforaban el papel, y un tatuaje de una torre mudéjar en el antebrazo, como un recordatorio irónico de Teruel. Juan parecía más joven en la foto, vulnerable, con el pelo revuelto y una marca roja en el cuello que no era un arañazo de gato. Salí corriendo al baño y vomité el almuerzo, el sabor ácido quemándome la garganta. Como podía mi padre, el que me enseñaba a montar en bicicleta por las cuestas de la calle Mayor, ¿traicionarnos así? Elena lo había dado todo, su juventud, su silencio, su cuerpo para fingir una familia. Y yo era el peón en su tablero, el hijo que él juraba proteger. Esa noche, me acurruqué en la cama escuchando los ronquidos de Juan en la habitación contigua, y juré que averiguaría más. Al día siguiente, robé el teléfono viejo que guardaba en el garaje, un Nokia destartalado que usaba para asuntos de trabajo, y busqué los mensajes borrados. No había mucho, pero lo suficiente, te echo de menos. Mi torero. Mañana en el motel. No puedo dejarla. José. El chico. Mi corazón se aceleró como el tren bala que soñaba tomar para huir. La Vica CHA me empezó a enredarse en mis venas como las raíces de un olivo antiguo. En el colegio, me distraía durante las clases de historia, donde el profesor hablaba de los amantes de Teruel como de un mito romántico. Pero para mí ya era una pesadilla viva, amor prohibido que destruía todo a su paso. Mis notas bajaron, y el cura me sermoneó en confesión. Pero no le conté nada, el pecado era demasiado pesado para un niño. En casa, Elena parecía marchitarse, sus manos, antes hábiles con la aguja, temblaban al coser. Y la encontré una noche llorando en la cocina, con una botella de anís medio vacía. Tu padre te quiere, Miguel. Recuérdalo siempre, murmuró cuando me vio en la puerta. Asentí. Pero por dentro gritaba, ¿y tú? ¿Quién te quiere a ti? Juan. Ajeno a mi tormento o fingiendo serlo, redobló sus esfuerzos por ser el padre perfecto. Me llevó a pescar al río Guadalaviar, donde el agua clara reflejaba las sierras como un espejo roto. Aquí es donde vengo a pensar. Hijo, la vida es como este anzuelo, tira un poco y sacas algo grande. Hablaba de peces, pero sus ojos se perdían en el horizonte. Hacia Zaragoza, hacia José. Yo mordí el cebo de su afecto, riendo cuando sacó un barbo gordo. Pero el nudo en mi garganta crecía. Sabía que cada euro que metía en mi fondo era un sacrificio. Y ahora me preguntaba si todo era una farsa para expiar su culpa.
Una semana después. El destino me dio la clave. Elena me pidió que fuera al banco a depositar su paga semanal, 20 euros en billetes arrugados. Mientras esperaba en la cola de la Caixa Rural. Con el olor a papel moneda y café rancio flotando en el aire. Vi a Juan al otro lado del mostrador. Hablando en voz baja con el cajero. No me vio. Y yo me escondí detrás de una planta de plástico. Sacó un sobre y firmó algo. Su rostro tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Salí antes que él. Con el corazón martilleando. Y esa noche. Cuando todos dormían. La contraseña del ordenador familiar era mi cumpleaños. 1207. El código de la Fundación de Teruel. Abrí el extracto bancario online. Y allí estaba, mi fondo. Que Juan había hinchado a 3.000 euros con sus horas extras. Se había reducido a 500 en los últimos 6 meses. Transferencias a una cuenta en Zaragoza. A nombre de José Martínez. El mundo se detuvo. Sentí el frío del suelo de baldosas subiendo por mis piernas desnudas. Y un sollozo ahogado me sacudió el pecho. Mi futuro, la universidad en Barcelona. Quizás ingeniería como soñaba, robado por un amante que ni siquiera conocía mi nombre. Juan. Mi padre. El ladrón. Me tumbé en la cama. Mirando el techo agrietado como las murallas de la ciudad. Y por primera vez. El odio brotó en mí como sangre de una herida fresca, no por el dinero. Sino por el engaño. Por la doble vida que nos había convertido en fantasmas en nuestra propia casa. Los días siguientes fueron una danza macabra en las calles de Teruel. Donde cada esquina parecía susurrar mi secreto como el viento entre las torres de El Salvador. Caminaba al colegio con la mochila más pesada que nunca. No por los libros de matemáticas. Sino por el peso de la traición que cargaba en el pecho. Juan seguía su rutina, desayuno rápido con café solo. Beso en la frente para mí. Roce distraído en la mejilla para Elena. Y luego la puerta cerrándose con un clic que resonaba como un veredicto. Yo lo observaba desde la ventana de la cocina. Viendo su silueta recortada contra el sol matutino que teñía de oro las fachadas renacentistas de la plaza. ¿Cómo podía caminar tan erguido? ¿Con el alma manchada de mentiras? Elena. Bendita sea su ceguera voluntaria. Intentaba unir los hilos sueltos de nuestra familia con gestos pequeños, un plato extra de migas en la cena. Una bufanda tejida para el invierno que se avecinaba. Mañana iremos al mercado. Miguel. Compraremos naranjas de Valencia. Como las que te gustan. Me dijo una tarde. Sus ojos rodeados de ojeras como medias lunas oscuras. Asentí. Pero mi mente estaba en otro lugar. En ese motel de Zaragoza que imaginaba como un tugurio con neons parpadeantes y sábanas que olían a desesperación. ¿Quién era José para merecer mi futuro? Un artista fracasado. Un camarero con sueños de grandeza. ¿O solo otro hombre roto buscando refugio en los brazos de mi padre? Empecé a mentir por omisión. Un hábito que me hacía sentir sucio pero poderoso. En el colegio. Mis amigos, Pepe el futbolero y la risueña Carmen, notaban mi distracción durante el recreo. Cuando nos sentábamos en el muro de piedra del patio a comer bocadillos de jamón. ¿Qué te pasa? ¿Miguel? Pareces un zombi de esas películas americanas. Bromeaba Pepe. Lanzándome una aceituna. Yo forzaba una sonrisa. Hablando de tonterías, el nuevo disco de Rosalía que sonaba en la radio. O el rumor de que el obispo había pillado a un sacristán con un chico en el coro. Pero por dentro. Bullía. Una parte de mí quería gritarlo todo. Ver sus caras de shock.
Pero otra. ¿Más astuta? Sabía que en Teruel los chismes viajan más rápido que el ave. Y destrozar a Juan significaría destrozarnos a todos. La de Nenen crecía como la niebla matutina en el valle del Jiloca. Espesa y asfixiante. Juan empezó a beber más. El vino de la región, ese tempranillo áspero que sabía a tierra y a olvido, convirtiéndose en su compañero nocturno. Lo oía toser en la oscuridad, caminando de un lado a otro del pasillo como un león enjaulado, murmurando maldiciones contra sí mismo. Una noche, incapaz de dormir, lo confronté en el pasillo, con solo la luz de la luna filtrándose por la ventana como un dedo acusador. Papá, ¿por qué estás tan triste últimamente? ¿Es por la fábrica? Él se detuvo, su sombra alargada bailando en la pared. Y por un segundo, vi el pánico en sus ojos, crudo como una herida abierta. La vida. Hijo. La vida nos rompe a todos tarde o temprano. Vuelve a la cama. Me rozó la cabeza. Pero su mano temblaba. Y yo me retiré, sintiendo el roce como una quemadura. Elena lo sabía. Por supuesto. No era tonta. Las mujeres de Teruel aprenden a leer las grietas en los hombres como se leen las líneas de la palma en las ferias de agosto. La pillé revisando sus bolsillos una mañana, sacando un recibo arrugado de una gasolinera en la autovía 23. Camino a Zaragoza. Lo arrugó en su puño, sus nudillos blancos como hueso. Y cuando me vio, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nada, Miguel. Solo facturas. Esa noche, durante la cena, el silencio era tan denso que podía cortarse con el cuchillo del pan. Juan comía mecánicamente. Elena picoteaba su ensalada de escarola. Y yo, el niño en medio, sentía la tensión como un cable eléctrico zumbando bajo la mesa. Hablemos de algo, propuse, desesperado por romper el hechizo. Del fútbol. El Teruel contra el Zaragoza este fin de semana. Juan levantó la vista, agradecido, y divagó sobre alineaciones. Pero sus palabras eran huecas, como ecos en la catedral vacía. Mi propia culpa me carcomía. Cada vez que veía el extracto bancario, ahora un ritual nocturno, con la pantalla del ordenador iluminando mi cara como un espectro. El número bajaba, de 500 a 300. Luego a 200. Transferencias pequeñas, pero letales. Gota a gota robando mi escape de esta ciudad que me ahogaba. Imaginaba a José gastándolo en cenas románticas o alquileres atrasados, riendo mientras mi sueño se evaporaba. El odio se mezclaba con una piedad retorcida, que había roto a Juan para que se aferrara así a un amor ilícito. Recordaba fragmentos de su pasado, contados a medias, su juventud en los años 90. Cuando ser gay en un pueblo aragonés era como ser un hereje en la Inquisición, escondiéndose en moteles cutres o en los baños públicos de la estación. El amor verdadero espera. Hijo, me había dicho una vez. Pero ahora entendía que para él era una herida que nunca cicatrizó. Empecé a rebelarme en pequeño, dejaba los platos sin fregar. Llegaba tarde del colegio pretextando partidos de fútbol que no jugaba. Y una vez le contesté mal cuando me pidió que le pasara la sal. Hazlo tú. Si tanto te molesta. Espeté. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Elena me miró con ojos suplicantes.
Juan con una mezcla de sorpresa y dolor que me atravesó como una lanza. Me encerré en mi cuarto, golpeando la almohada hasta que las lágrimas vinieron, calientes y furiosas. ¿Por qué tenía que ser yo el que cargara con esto? ¿Por qué Teruel? Con su belleza áspera y sus leyendas de amantes malditos, ¿nos condenaba a repetir sus tragedias? El punto de no retorno llegó en septiembre, cuando las hojas de los plátanos en la avenida de San Millán empezaban a amarillear como promesas rotas. Juan anunció que tendríamos visitas de la familia lejana, una excusa para pasar la noche fuera. Supuse. Elena asintió con rigidez. ¿Y yo? Fingiendo indiferencia, planeé mi contraataque. Robé la llave del garaje y revisé su coche, en el maletero. Un bolso con ropa limpia, colonia barata y un sobre con euros en billetes de 50. Suficiente para un fin de semana de pecado. Lo devolví todo. Pero copié el número de la placa y busqué en Google, el motel se llamaba El Oasis. Un antro en las afueras de Zaragoza conocido por sus habitaciones discretas y su clientela de paso. El nombre me dio náuseas, Oasis. En Teruel. Era solo arena. Esa noche, mientras Juan se despedía con un abrazo demasiado apretado, susurrándome: sé bueno con tu madre, sentí el primer chasquido de la represa. Elena y yo cenamos en silencio. Ella sirviendo sopa de ajo que sabía a cenizas. Tu padre volverá mañana, dijo, más para convencerse a sí misma. Yo asentí. Pero en mi mente, las piezas encajaban, el robo no era solo dinero. Era su forma de comprar tiempo con José. De fingir una vida que no tenía aquí. Me acosté con el teléfono en la mano, buscando foros anónimos sobre padres gays en pueblos pequeños, palabras como closet, trauma, familia falsa bailando en la pantalla como fantasmas. Por primera vez, entendí que Juan no era un monstruo, sino un hombre roto por una sociedad que lo había forzado a casarse, a fingir, a robar para no ahogarse. Pero el entendimiento no borraba el dolor, lo agudizaba. Como sal en una llaga abierta. Al día siguiente, solo en casa mientras Elena iba a misa, entré en el estudio de Juan y rebusqué hasta encontrar el diario, un cuaderno raído con tapas de cuero, lleno de garabatos y confesiones. José me salva. Con él soy yo. No el marido. No el padre. Pero Miguel. Dios. Si supiera. Me odiaría. Lágrimas mancharon las páginas. Y yo las leí con el corazón en un puño. Odiando y compadeciéndolo a partes iguales. El DNN era insoportable ahora. Un volcán a punto de estallar bajo la piel de nuestra familia. Teruel. Con su sol implacable que entraba por la ventana como un juez. Parecía burlarse de mí. ¿Qué haría un niño de 12 años contra un secreto tan grande? La espera se convirtió en una tortura lenta. Como el goteo de una fuente en la plaza del Tórico durante la siesta. Cuando Teruel duerme bajo el manto del calor. Juan regresó esa mañana de domingo con la barba sin afeitar y los ojos inyectados en sangre. Fingiendo una resaca de una noche de copas con los compañeros. Elena lo recibió con un café humeante y un beso en la mejilla que no ocultaba el temblor de sus labios. Y yo. Desde la escalera. Lo observé como a un extraño, un hombre de 45 años. Con arrugas prematuras excavadas por la culpa. Vistiendo la misma camisa del viernes pero ahora arrugada como su alma. Pasé bien. Hijo. Me dijo. Revolviéndome el pelo con una mano que olía a motel barato y a traición. No respondí, solo lo miré. Y por un segundo.
Vi el pánico cruzar su rostro como una sombra fugaz. Los días se estiraron en una rutina asfixiante, donde cada interacción era una mina terrestre. En la cena, hablábamos de banalidades, el precio de la gasolina, la procesión de la Semana Santa que se acercaba. Pero el aire estaba cargado de electricidad estática, listo para encenderse. Elena empezó a adelgazar, sus vestidos colgando como sudarios en su armario. Y la pillé una tarde en el baño, tragando pastillas con agua del grifo, sus ojos vacíos reflejados en el espejo empañado. Es solo cansancio, Miguel. Mintió cuando la confronté. Pero su voz era un hilo de seda rasgada. Yo quería abrazarla, decirle que lo sabía todo, que no estaba sola en esta farsa. Pero las palabras se atascaban en mi garganta como espinas de cardo. Juan, por su parte, se hundía en su doble vida con una desesperación que lo hacía más humano y más odioso. Lo veía salir a correr por las murallas al atardecer. Pero en realidad tomaba el bus a la estación, rumbo a Zaragoza, donde José lo esperaba con brazos abiertos y promesas vacías. Una vez, lo seguí en mi bicicleta oxidada, pedaleando furiosamente por la carretera polvorienta que bordea el río, el viento azotándome la cara como un latigazo. Lo perdí en la curva de la N234. Pero el corazón me latía con tal fuerza que creí que explotaría. ¿Qué le diría José? Historias de su familia falsa. ¿O mentiras sobre un divorcio inminente? El pensamiento me envenenaba, convirtiendo el paisaje árido de Teruel, con sus viñedos mustios y sus castillos en ruinas, en un infierno personal. Mi propia psique se fracturaba bajo la presión. En el colegio, empecé a tener pesadillas, soñaba que Juan y José se reían de mí en esa habitación de motel, contando mis euros como fichas de póker, mientras Elena y yo nos ahogábamos en el Turia seco. Despertaba sudado, con el pecho oprimido, y corría al baño para vomitar bilis y rabia. Mis notas eran un desastre, el profesor de lengua me retuvo después de clase. Su sotana oliendo a incienso rancio. Miguel. Algo te come por dentro. Habla con Dios. O con tu padre. Reí. Una risa amarga que me sorprendió incluso a mí. Con Dios. ¿Qué permitía esto? ¿Con Juan? ¿Que robaba a su hijo por un polvo? La Big CHAM se manifestaba en detalles crueles, el fondo bancario ahora en cero. Un vacío digital que me robaba el sueño. Imaginaba mi futuro evaporado, no ingeniero en Barcelona, sino ceramista en la fábrica de Juan. Atado a Teruel como él. El resentimiento crecía. Dirigido no solo a Juan, sino a José. Ese intruso que devoraba nuestra vida sin conocerla. Busqué su nombre en Facebook desde el ordenador de la biblioteca municipal. Un edificio neoclásico con techos altos que olían a libros mohosos. Encontré un perfil, José Martínez. 32 años. Artista freelance en Zaragoza. Fotos de exposiciones fallidas y un tatuaje de Torre Mudéjar que coincidía con la Polaroid. Sus publicaciones eran un grito de auxilio, el amor en tiempos de crisis. Con hashtags de Gay Pride y Teruel existe. Me dio náuseas, él era el catalizador. El amante que hacía que Juan eligiera el pecado sobre la sangre. Una tarde de octubre, cuando las primeras lluvias convertían las calles en ríos de barro rojo, el DNN alcanzó su pico. Juan llegó temprano de la fábrica, con el rostro ceniciento y un sobre en la mano, mi sobre. Supuse. Ahora vacío. Se sentó en la cocina, esperando a que Elena regresara del mercado.
Y me llamó con voz ronca. Miguel. Tenemos que hablar. El corazón me subió a la garganta, ¿lo sabía? ¿Había encontrado el historial del banco? Me senté frente a él. Las manos sudadas sobre la mesa de formica rayada. Hijo. La fábrica va mal. He tenido que pedir un préstamo. Tu fondo. Lo usé para tapar agujeros. Te lo devolveré. Lo juro por la Virgen. Sus ojos suplicaban. Pero eran ojos de mentiroso. Brillando con lágrimas falsas. ¿Para la fábrica? Pregunté. Mi voz un susurro afilado. Él asintió. Incapaz de mirarme. En ese momento, el odio se cristalizó, no era un préstamo. Era un regalo para José. Un pago por noches robadas. No exploté. En cambio, me levanté y salí. Caminando bajo la lluvia que azotaba las tejas como lágrimas divinas. Me refugié en la Catedral de Santa María. Arrodillándome ante las tumbas de los amantes. Esas momias enlazadas en un beso eterno. Isabel y Juan. ¿Valió la pena? Murmuré. Tocando el frío mármol. Lágrimas mías se mezclaron con el agua de la lluvia que goteaba del techo. Allí. En el silencio sacro de Teruel. Decidí que no sería como ellos, no moriría por un amor prohibido. Sino que lo expondría. Lo arrastraría a la luz. El dolor era un fuego ahora. Quemando la piedad residual. Dejando solo cenizas de determinación. Regresé empapado. Y Elena me secó con una toalla. Sus manos maternas temblando. Juan fingió preocupación. Ofreciéndome chocolate caliente. Pero yo lo rechacé con una mirada que lo congeló. Esa noche, mientras ellos dormían, escribí una carta anónima al banco. Detallando las transferencias irregulares. Y otra a la cooperativa de ceramistas. Insinuando malversación. No era venganza, era justicia. Un grito mudo contra el silencio que nos mataba. El volcán rugía bajo mi piel de niño. Y Teruel. Testigo impasible. Esperaba el estallido. Pero el verdadero infierno empezó al día siguiente. Elena me confrontó en el patio. Con el rostro demacrado como una máscara de Semana Santa. Sé lo de las transferencias. Miguel. Lo vi en el extracto. ¿Es por otro? Su voz se quebró. Y por primera vez. La vi rota del todo, no la esposa fingida. Sino la mujer traicionada. La abracé. Sollozando juntos bajo el limonero que goteaba lluvia. Y le conté todo, las cartas. Las fotos. José. Ella no gritó, solo se hundió en una silla. Murmurando lo supe siempre. Pero el chico. Por el chico lo aguanté. En ese abrazo. El de Nenen se compartió. Aliviando un poco el peso. Pero avivando la furia compartida. Juan. Ajeno aún. Siguió su camino al abismo. Lo vi salir esa noche. Pretextando una reunión. Y esta vez. No lo seguí, en cambio. Marqué el número de José desde un teléfono público en la plaza. El de la cabina que olía a orina y a desesperación. Dile a Juan que su hijo lo sabe todo. Dije cuando contestó. Mi voz disfrazada en un susurro grave. Colgué antes de que respondiera.
Y corrí a casa. El corazón galopando como un toro en los encierros. El juego había cambiado, ya no era el niño invisible. Teruel. Con su historia de amores truncados. Me había forjado en su fuego, ahora. Era yo quien sostenía la antorcha. El Vince-LN irrumpió como una tormenta de granizo en la sierra de Gudar. Repentina y devastadora. Rompiendo el frágil equilibrio de nuestra familia con la fuerza de un rayo. Fue una noche de noviembre. Cuando el viento del norte aullaba contra las ventanas como un lobo herido. Y Teruel se envolvía en un manto de niebla que borraba las torres mudéjar como si la ciudad misma quisiera esconderse. Elena y yo habíamos conspirado en silencio durante días, ella. Juntando pruebas en una caja de zapatos bajo su cama, recibos. Fotos. Extractos impresos. Y yo. Vigilando a Juan como un halcón sobre su presa. No lo haremos por odio. Miguel. Me dijo ella una tarde. Sus manos tejiendo un tapiz invisible de resolución. Sino por libertad. La tuya. La mía. Asentí. Pero en mi interior. El dolor era un torbellino, libertad pagada con la ruina de mi padre. Juan llegó tarde. Como siempre. Con el olor a tabaco y a culpa impregnado en su chaqueta de pana. La cena estaba fría sobre la mesa, lentejas con chorizo que Elena había cocinado con manos mecánicas. Y el silencio era un muro más alto que las murallas de la ciudad. Se sentó, sirviéndose un plato con apetito fingido. Pero sus ojos saltaban de Elena a mí como un conejo acorralado. ¿Todo bien?, preguntó. Su voz ronca traicionando el nerviosismo. Elena lo miró fijamente. Sus ojos verdes, los mismos que me había dado en herencia genética falsa, endurecidos como esmeraldas talladas. Siéntate bien. Juan. Tenemos que hablar. Él dejó el tenedor. El metal tintineando contra el plato como un presagio. Yo me quedé en la puerta de la cocina. Las piernas temblando bajo mis vaqueros gastados. Sintiendo el pulso en las sienes como un tambor de procesión. Elena sacó la caja de la alacena. Colocándola en la mesa con un tut sordo que reverberó en mi pecho. Abre los ojos. Marido. O lo que queda de ellos. Juan palideció. Su rostro volviéndose gris como la arcilla sin cocer. Y levantó la tapa con manos que temblaban visiblemente. Las fotos cayeron primero, él y José enredados en sábanas. Besos robados en callejuelas zaragozanas. Una nota garabateada, para mi torero. Eterno. Luego los extractos. Páginas impresas con transferencias rojas como sangre, 3.000 euros evaporados en 6 meses. Mi futuro disuelto en pagos de motel y cenas clandestinas. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó Juan. Pero sus ojos lo delataban, pánico puro. El de un hombre cayendo al vacío. Elena se levantó. Su silla raspando el suelo como uñas en una pizarra. Es tu vida, Juan. La que nos has robado. A mí. Con tu matrimonio de cartón. A Miguel. Con su fondo que ahora es humo. Él miró hacia mí por primera vez. Suplicante. Como si yo fuera el juez en este tribunal doméstico. Hijo. No es lo que piensas. José. Él me necesita. Yo. Las palabras se atascaron. Y entonces vino el golpe, Elena lanzó las cartas sobre la mesa. Una lluvia de papel que olía a tinta y a traición. Necesita tu dinero. Idiota. ¿Sabes lo que has hecho?
Has vendido a tu hijo por un amante que te usa como un cajero automático. El aire se espesó. Cargado de olores familiares, lentejas recalentadas. Vino agrio, ahora pervertidos por la revelación. Juan se hundió en la silla. Su cuerpo encorvándose como un arco a punto de romperse. Y un sollozo gutural escapó de su garganta. Crudo y animal. Lo siento. Dios. Lo siento tanto. Teruel me mató. Elena. Esta ciudad. Esta gente. Me obligó a casarme. A fingir. José es lo único real que tengo. Lágrimas surcaron su rostro curtido, dejando surcos en la mugre de la fábrica. Pero no eran lágrimas de redención, eran de derrota. De un hombre chocado contra el fondo de su propia fosa. Yo no podía moverme. El dolor me había atravesado como una lanza, clavándome al suelo, primero la incredulidad. Un vacío helado en el estómago. Como si el mundo se hubiera detenido, luego la VOA. Un torrente que me nubló la vista. Lágrimas calientes rodando por mis mejillas mientras veía al héroe de mi infancia desmoronarse en un charco de mentiras. Papá. ¿Por qué mí? ¿Por qué mi dinero? Susurré. Mi voz quebrada como cristal pisado. Él extendió una mano. Suplicante. Pero yo retrocedí. El rechazo quemándome la piel. Porque eras lo único que podía sacrificar sin que doliera demasiado. Admitió. Y esas palabras fueron el golpe final. Un puñetazo al alma que me dejó Telit. Flotando en un limbo de shock donde el tiempo se estiraba como goma. Elena no consintió la autocompasión. Levántate. Juan. Mañana vas al banco y devuelves cada euro. Y a José. Dile adiós. O yo lo haré por ti. Con la policía si hace falta. Él asintió. Roto. Murmurando promesas entre sollozos. Pero sus ojos ya miraban al vacío. Hacia el abismo que había cavado él mismo. Nos dejó solos en la cocina. Retirándose a su estudio como un animal herido a su madriguera. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por nuestras respiraciones entrecortadas. Elena me abrazó. Su cuerpo temblando contra el mío. Y por primera vez. Sentí su vulnerabilidad, no la madre fingida. Sino una mujer liberada de cadenas invisibles. Lo hicimos. Miguel. Ahora. A sanar. Pero el sanar no vino esa noche. Me tumbé en la cama. Mirando el techo donde las sombras de las ramas del limonero danzaban como fantasmas. Y el telit se instaló en mis huesos como un veneno lento. Imaginaba a Juan en su estudio. Escribiendo una carta de despedida a José. O quizás llamándolo para un último adiós cargado de promesas rotas. El dolor era un animal dormido en mi pecho. Esperando despertar. Y Teruel. ¿Afuera? Gemía con el viento. Como si la ciudad misma llorara por los secretos expuestos. No dormí, solo esperé el amanecer. Preguntándome si la verdad nos salvaría o nos enterraría a todos. Al día siguiente. El sol salió pálido sobre las torres de San Pedro. Iluminando un Teruel indiferente a nuestro drama doméstico. Juan se levantó temprano. Ojeroso y demacrado. Y se fue al banco sin desayuno. Regresó al mediodía con el extracto rehecho, el fondo restaurado con un préstamo personal que lo ataría de por vida a la fábrica. Pero su rostro era una máscara de cenizas. Está hecho. Elena. Todo devuelto. Ella asintió.
fría como el granito de las murallas. Y le indicó el teléfono. Ahora. Llama a tu amante. Él obedeció, marcando con dedos torpes. Y yo escuché desde el pasillo: José. Se acabó. No puedo más. Adiós. La voz de José al otro lado fue un murmullo inaudible. Pero el clic del colgar fue definitivo. Como una puerta cerrándose en una tumba. El shock se prolongó en días de rutina fracturada. Juan caminaba como un espectro por la casa. Comiendo poco. Hablando menos. Sus manos, esas manos de ceramista, ahora inertes. Incapaces de moldear nada. Elena y yo nos movíamos con cautela. Como después de un terremoto. Recogiendo los escombros emocionales. Pero el telit mío era profundo, en el colegio. Respondía por monosílabos. Y mis amigos me miraban con preocupación. Pero no preguntaban, en Teruel. Las heridas familiares se curan en privado. Por las noches. Revivía la escena en loops mentales. El rostro de Juan desmoronándose. Y me preguntaba si el amor, ese monstruo que devoraba a los amantes de la leyenda, valía tal precio. Una semana después. El vince reverberó más allá de nuestras paredes. La cooperativa de ceramistas recibió mi carta anónima, no la del banco. Sino la que insinuaba malversación. Y Juan fue llamado a declarar. Volvió hecho polvo. Con el jefe gritándole en la oficina acristalada de la fábrica: ladrón. ¿Robando a tu propio hijo? El escándalo se filtró como humo, chismes en el bar El Tórico. Miradas furtivas en el mercado. Teruel. Pequeña y chismosa. Devoraba la noticia con avidez. Y Juan se convirtió en el paria. El ceramista gay que traicionó a su familia. El dolor se amplificó. Un eco colectivo que me hacía sentir expuesto. Desnudo bajo el sol implacable. En mi cuarto. Solo con mis pósters de fútbol rasgados. El telit dio paso a una rabia sorda. Había chocado contra el fondo. Pero no me ahogaba aún, nadaba en la superficie. Planeando el siguiente movimiento. Juan llamó a mi puerta una noche. Su silueta recortada contra la luz del pasillo. Hijo. ¿Puedo entrar? Asentí. Y se sentó en el borde de la cama. Su peso hundiéndola como una losa. Te he fallado. Pero te quiero. Miguel. Más que a nada. Lágrimas frescas rodaron por su rostro. Y por un instante. Vi al hombre detrás del monstruo, un chico de pueblo aterrorizado por su propia verdad. Lo abracé. Rígido al principio. Luego con una ternura que me sorprendió. Yo también te quiero. Papá. Pero duele. Ese abrazo fue el primer puente. Frágil como un azulejo sin hornear. Sobre el abismo que nos separaba. El cao trao estalló no con gritos ni violencia. Sino con la quietud de una confesión susurrada en la penumbra de nuestra sala. Donde el fuego de la chimenea crepitaba como un corazón expuesto. Habían pasado 2 semanas desde la revelación. Y Teruel entraba en el invierno con su manto de escarcha que cubría las plazas como un sudario blanco. Haciendo que cada paso crujiera con promesas de frío eterno. La familia se había convertido en un equilibrio precario, Elena cocinaba con eficiencia mecánica. Juan trabajaba dobles turnos en la fábrica para pagar su deuda, ahora no solo conmigo, sino con el banco y su propia conciencia. Y yo navegaba entre la piedad y el resentimiento como un barco en la resaca del Turia. Pero el volcán, ese que había rugido en silencio, demandaba su erupción.
Fue en una noche de diciembre. Justo antes de Nochebuena. Cuando las luces navideñas parpadeaban en las calles como estrellas falsas sobre la catedral. Juan había regresado temprano. Con un ramo de flores silvestres, amapolas secas recogidas en la sierra. Un gesto patético por redención. Elena las aceptó con una sonrisa tensa. Pero sus ojos decían, demasiado tarde. Cenamos pavo asado. El aire cargado del olor a especias y a hipocresía. Y cuando los platos se apilaron en el fregadero, Juan pidió la palabra. Tenemos que hablar. Todos. De verdad esta vez. Su voz era firme. Pero quebradiza. Como arcilla a medio secar. Elena y yo nos sentamos en el sofá raído. El cuero crujiendo bajo nuestro peso. Y él se arrodilló frente a nosotros. Un gesto humillante que me revolvió el estómago. Lo primero, lo siento. No con palabras vacías. Sino con todo lo que soy. Sus ojos, inyectados en rojo por el insomnio, se clavaron en Elena primero. Te casé por miedo. Elena. Por el que dirán en este pueblo donde ser diferente es pecado mortal. Te usé como escudo. Y por eso merezco tu odio. Ella lo miró. Impasible al principio. Pero una lágrima traicionera rodó por su mejilla. Traicionando el muro que había erigido. No te odio. Juan. Te compadezco. Por elegir la cobardía sobre la verdad. Él asintió. Tragando saliva. Y luego se volvió a mí. Su mano extendiéndose como una rama rota. Miguel. Tú eres mi luz. Mi razón. Robarte el fondo fue lo peor que he hecho. Peor que mentir. Lo hice porque José. Él me hacía sentir vivo. Pero era una ilusión. Tú eres real. Y por ti. Renuncio. Mañana le escribo la carta final. Y si hace falta. Me voy de esta casa. El silencio que siguió fue sagrado. Roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Un heredado de su madre que medía no tiempo, sino culpas acumuladas. Yo lo miré. Este hombre arrodillado que una vez cargó mi bicicleta por las cuestas de la escalinata. Y sentí el clímax no en la explosión, sino en la rendición, él. Diciendo lo indecible. Rechazando el sacrificio que había hecho por años. Papá. No te vayas. Murmuré. Mi voz un hilo tembloroso. Pero prométeme, sé tú. Sin mentiras. Él sollozó. Un sonido gutural que llenó la habitación. Y nos abrazó a los tres, Elena uniéndose con reticencia. Un nudo humano de dolor y perdón que olía a pavó y a lágrimas saladas. Pero el cao trao no terminó en abrazos, se extendió al día siguiente. Cuando Juan cumplió su promesa. Llamó a José desde el teléfono fijo de la cocina. Con nosotros escuchando como testigos. Se acabó. Amor. No por ellos. Sino por mí. No puedo seguir siendo dos hombres. La voz de José al otro lado fue un lamento ahogado. Juan. No me hagas esto. Teruel te ha envenenado. Pero mi padre colgó. Firme. Y luego quemó las cartas en la chimenea. Las llamas devorando palabras de pasión como un exorcismo. Elena lo observó. Y en sus ojos vino triunfo. Sino una liberación amarga, ahora. Reconstruimos. O nos vamos todos.
Yo. En el centro de esta tormenta emocional. Sentí el clímax en mi interior, el niño que había sido muerto esa noche. Reemplazado por un chico que había hablado lo innombrable. No fue ruidoso. No hubo portazos ni insultos, fue el susurro de la verdad cortando las cadenas. Dejando heridas pero también espacio para respirar. Teruel. Afuera. Nevaba suavemente. Los copos bailando bajo las farolas como confeti de un funeral. Y por primera vez. La ciudad me pareció no una cárcel, sino un lienzo en blanco. El aftermath inmediato fue un torbellino de ajustes dolorosos. Juan renunció a sus escapadas. Pero la ausencia de José lo dejó hueco. Paseando por la casa como un fantasma. Sus manos inquietas moldeando bolas de arcilla imaginaria. Elena, fortalecida, empezó a hablar de divorcio, no por venganza, sino por dignidad. Y yo. Entre clases y sesiones secretas con un consejero escolar que juré confidencialidad. Procesaba el caos, el robo había sido el catalizador. Pero el verdadero crimen era el silencio acumulado. Una tarde. Caminando por la calle de los amantes. Donde las estatuas de Isabel y Diego velan eternamente. Me detuve ante sus tumbas de alabastro. Valió la pena. ¿Verdad? Les pregunté al aire helado. El viento no respondió. Pero en mi corazón. La respuesta era clara, el amor verdadero no destruye, libera. Aunque duela como un parto. Juan me alcanzó allí. Su aliento formando nubes en el frío. Hablemos. Hijo. De todo. Nos sentamos en un banco de piedra. El mismo donde jugaba de pequeño. Y él confesó, su primer beso robado en un baile de fiestas del Pilar. El terror de los años 80 con el SIDA acechando como un espectro. El matrimonio con Elena como salvavidas en un mar homofóbico. Ser gay en Teruel es como ser un olivo en el desierto, sobrevives. Pero retorcido. Escuché. El dolor transmutándose en empatía a regañadientes. Pero me robaste. Papá. Mi futuro. Él bajó la cabeza. Lágrimas congelándose en sus mejillas. Y pagaré cada día. ¿Con trabajo? ¿Con verdad? Ese diálogo. Crudo y sin adornos. Fue el pico del clímax, no la confrontación. Sino la conexión. El rechazo al sacrificio silencioso por una honestidad frágil. Elena se unió más tarde. Con un termo de chocolate caliente. Y los tres hablamos hasta que la noche cayó como un velo. No resolvimos todo, el divorcio pendía como una espada. El fondo se reconstruiría gota a gota. Pero el cao trao había pasado, habíamos dicho lo indecible. Rechazado las mentiras que nos ataban. Teruel. Testigo mudo. Nos devolvía la mirada a través de sus ventanas iluminadas. Y en esa quietud. Sentimos el primer atisbo de curación. El Cao trao se desplegó como el deshielo de primavera en las sierras de Jabalambre. Lento y traicionero. Lavando las heridas pero dejando cicatrices que el tiempo puliría como el río Turia las piedras de sus orillas. Enero trajo vientos helados que barrían las plazas de Teruel. Llevando consigo los chismes del escándalo, Juan. El ceramista traidor. Ahora era el pobre viudo que se equivocó. Una narrativa piadosa que la ciudad tejía para no enfrentar la verdad incómoda de un hombre gay en su seno. Él pagó el precio con dignidad estoica, multas de la cooperativa que lo relegaron a turnos nocturnos. Miradas evasivas en el bar El Tórico. Y noches de insomnio donde lo oía caminar. Sus pasos un eco de arrepentimiento en el pasillo de adobe.
José. El amante fantasma. Se desvaneció como humo en el viento, una llamada final. Un bloqueo de números. Y silencio. Pero su sombra persistía en las grietas de nuestra casa, una colonia olvidada en el cajón. Un tatuaje mental que Juan se rascaba en sueños. Elena lo enfrentó con frialdad pragmática. Presentó papeles de separación en el juzgado de la calle Santa María. No con rabia, sino con la claridad de quien ha cargado demasiado. No es castigo, Juan. Es espacio. Le dijo una mañana, mientras firmaba con pluma temblorosa. Él asintió, los ojos hundidos en pozos de culpa. Y se mudó temporalmente al piso de un primo en el barrio de San Blas. Un exilio voluntario que lo dejó solo con sus demonios. Para mí, el TRGA de Juan era un espejo distorsionado, lo veía envejecer a marchas forzadas. Su risa ronca ahora un recuerdo. Sus manos, antes seguras en el torno, torpes. Rompiendo vasijas que antes creaba. Pero en esa ruina encontré redención parcial. Él empezó terapia en el Centro de Salud Mental de la capital provincial. Un viaje semanal a Zaragoza que ahora hacía solo. Enfrentando su pasado sin escapatoria. Aprendo a ser yo. Miguel. Sin hurtarte nada. Me confesó por teléfono. Su voz quebrada pero honesta. No era victoria, era supervivencia. Un hombre pagando su deuda con verdades a medias. Viviendo en el limbo del arrepentimiento. Elena floreció en la ausencia. Como un geranio regado tras la sequía. Volvió a coser con pasión. Diseñando vestidos inspirados en los trajes mudéjar de la catedral, colores terrosos. Bordados que contaban historias de resiliencia. Somos libres ahora. Hijo, me dijo una tarde en el mercado. Comprando telas vibrantes bajo el sol tibio de febrero. Su separación no fue amarga, fue un divorcio amistoso. Con Juan cediendo la casa y pagando manutención del fondo restaurado. Ella empezó a salir con amigas a la peña de la Plaza del Tórico. Riendo de nuevo. Su rostro iluminado por una luz que no era fingida. Pero en las noches. La encontraba mirando fotos antiguas. Lágrimas silenciosas por la vida que no tuvo. Y la abrazaba. Compartiendo el peso de lo perdido. Yo. A mis 13 años recién cumplidos, el cumpleaños marcado por una tarta sencilla y promesas de futuro. Empecé a sanar en fragmentos. El consejero escolar. Un hombre discreto con gafas de montura gruesa. Me ayudó a desentrañar el nudo, tu rabia es válida. Miguel. Pero el perdón no es para él, es para ti. Escribí cartas que no envié, a José. Acusándolo de parásito, a Juan. Detallando el vacío de su robo. Quemándolas en el patio como rituales paganos. Las cenizas volando hacia las torres como ofrendas a los amantes malditos. En el colegio. Mis notas subieron. Impulsadas por una determinación feroz, el fútbol se convirtió en mi válvula. Goles en el campo polvoriento que expulsaban la bilis acumulada. La curación colectiva llegó en Pascua. Cuando Teruel se vestía de morado y oro para las procesiones. Juan regresó para la cena familiar, no como marido, sino como padre. Trayendo un jarrón que había moldeado él mismo, arcilla roja con un grabado de 3 figuras enlazadas. Para mi familia. ¿Lo que queda? Elena lo aceptó. Y comimos cordero asado en silencio reverente. El sabor a romero evocando memorias no contaminadas. Hablamos poco. Pero las palabras sobraban, su mirada a ella. Disculpa eterna, la mía a él. Perdón tentativo.
No era un final feliz de cuento, era real. Gaigok. Con bordes ásperos como la sierra. Juan pagó más allá del dinero, perdió amigos en la fábrica. Chismes que lo tildaban de maricón arrepentido. Pero encontró aliados inesperados, un vecino jubilado que confesó su propia juventud reprimida. Un grupo de apoyo LGBT en Zaragoza que lo acogió como a un hermano perdido. Vivía en un piso modesto. Cocinando para uno. Pero sus llamadas nocturnas eran puentes. Te quiero, hijo. Y estoy aprendiendo a quererme. Elena, por su parte, exploraba su propia libertad, una clase de baile flamenco en el centro cultural, donde su cuerpo se movía con gracia contenida. Y en sus ojos vino venganza, sino renacimiento. Para mí, la verdadera curación fue interna, el fondo se hinchó de nuevo con aportes de ambos. Un futuro tangible que me anclaba. Soñaba con Barcelona no como escape, sino como elección. Y en las noches claras, subía al techo de la casa para ver las estrellas sobre Teruel, preguntándome si los amantes de la leyenda sonreirían desde su tumba. El deán perduraba, ¿era el amor un ladrón? ¿O un maestro cruel que enseñaba a soltar? Meses después. En junio. Cuando el sol volvía a quemar las piedras de la calle Mayor. Nos reunimos en la plaza del Tórico para mi graduación de primaria. Juan. Con traje prestado, Elena. Radiante en un vestido propio, yo. Con toga negra que olía a lavanda. Lo lograste, Miguel, dijo Juan, abrazándome. Su voz ronca llena de orgullo genuino. No respondí, solo miré la torre del reloj. Su esfera dorada reflejando el sol como un ojo benevolente. Teruel no había cambiado, aún árida. Aún chismosa. Pero nosotros sí, rotos. Pero enteros. Viviendo no a pesar del dolor, sino gracias a él. Y en esa plaza, bajo el cielo implacable de Aragón, me pregunté, ¿quién dice que los héroes no sangran? Los míos lo hicieron. Y en su sangre encontré mi verdad.